En 1945, Rusia construyó un muro el cual separaba al lado oriental de Alemania del lado occidental, donde mandaban las tres restantes potencias, como lo eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos, generando así una restricción sobre la comunicación, el transporte y el comercio entre Berlín y las zonas occidentales. El muro de Berlín se extendía por cientos de kilómetros, corría por el centro de Berlín y rodeaba Berlín del oeste, aislando por completo el resto de Alemania del este. En un principio el muro fue de alambrada, después se concretó con vigas de acero y por último fue un concreto de 3.6 metros de alto y 1.2 de ancho. Además, había soldados patrullando con perros, fortificando antivehículos, cercas eléctricas, sistema de luz masivo, torres de vigilancia y búnkers y campos minados. Finalmente, para 1989, miles de berlines, tanto del lado oriental como del occidental, se hallaban frente al muro y sus barreras fronteras para derribarlo. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín en 1989 y la separación de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Se disolvió la Unión Soviética. En algunas de sus consecuencias fue que Estados Unidos y la URSS acumularon grandes cantidades de armas atómicas. También que Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo y la Unión Soviética se derrumbó. Debido a sus debilidades económicas, esto también podría ser una ventaja o desventaja. Y aquí llegó el fin del comunismo y esas consecuencias permanecen hasta la actualidad. La Guerra Fría fue un conflicto entre dos sociedades radicalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que sus características económicas, políticas y sociales eran incomprendidas. Además, ambas potencias eran consideradas como modelos a seguir en aquellos tiempos. El conflicto punto de partida de este fue en el año 1974, momento del triunfo de la Revolución Bolchevique. Como he dicho antes, sus dos protagonistas fueron Estados Unidos como la mentalidad capitalista y la Unión Soviética, quienes eran los comunistas. La guerra entre judíos y palestinos fue por territorio, ya que ambos buscaban quedarse con Israel, porque ambos lo reclamaban como propio. Los judíos alegaban que esas tierras eran un legado de Dios, como figura en el Antiguo Testamento, mientras que los palestinos decían que ellos ocupaban las tierras desde hace siglos. La creación de Israel es una respuesta a la persecución y captura de los judíos a lo largo de los años. Al pueblo judío se le llegó a considerar en algún punto como un pueblo que no ha vivido bajo ciertas circunstancias. El judío fue caracterizado con gran audacia para disimular el amor por el oro y las piedras preciosas, que eran bienes que podían llevar consigo mismos en caso de persecuciones. En el siglo XVIII empezó a dar respuesta sobre el odio que recibían los judíos en Europa. Se le definió al movimiento como liberación del pueblo judío. La tercera parte comenzó con el sionismo, que surgió en Europa. Su principal dirigente fue el periodista austrohúngaro Teodoro Herzl, quien en 1896 publicó el libro Der Hindustai, considerado la pieza fundamental del sionismo político. Su proyecto se basaba en 4 partes básicas: las profecías y leyendas, el mantenimiento de una población judía sin contaminar por las controversias y la falta de estabilidad en la tierra prometida, y las persecuciones europeas que se han manifestado en varios siglos en todas sus gamas, desde las discriminaciones hasta los millones de asesinados en los campos de concentración de Hitler, pasando por matanzas locales, la obligación de vivir en barrios antiguos y desatendidos por las autoridades, la negación de estudios, títulos superiores o pertenecía al ejército y de no permitir matrimonio con los judíos, que han optado por la endogamia y la persistencia racial. Se han establecido conversiones de paz, auspiciadas por Estados Unidos, que culminaron en los acuerdos de Oslo, en 1993, donde se reconoce entre ambos países la autonomía palestina en territorios ocupados, y el fin de la intifada y el cese de la violencia. Resolver en un futuro el astuto de Jerusalén y regreso de los refugiados y en un futuro un Estado palestino.